Mientras está viendo este video, alguien aquí en Winnipeg está cobrando su sueldo, su salario mensual de $1,960 canadienses. Ese es el salario mínimo. Y con esta plata tiene que sobrevivir todo el mes. Es decir, pagar arriendo, servicios públicos, alimentación, comida, transporte público, alguna deuda que tenga, gastos personales y ver si de pronto le queda algo para ahorrar. Ahora, que no lo interesante, el salario mínimo aquí en Manitoba está en $15.30 la hora, mientras que en provincias como Saskatchewan puede estar en $14 la hora, pero en provincias como Nunavut puede llegar a $19 la hora. Ahora la pregunta del millón, ¿realmente se puede vivir con el salario mínimo aquí en Canadá? En ciudades como Winnipeg, donde el coste de vida es de los más asequibles de aquí del país, de Canadá, vamos a descubrir cómo realmente se vive con un salario mínimo comparando diferentes situaciones. Hogares de 2 personas sin hijos, una persona soltera, familias con hijos, como también familias en donde de pronto trabaje uno y el otro no trabaje, o en familias donde los dos estén trabajando con el salario mínimo. Vamos a desglosar esos gastos. Vamos a ver cómo se vive con el salario mínimo aquí en Canadá. Entonces vemos contrastes. En Manitoba, $15.30 el salario mínimo por hora, mientras que en provincias como Nunavut llega a $19 la hora. En provincias como Nunavut el coste de vida es mucho más elevado. Por ejemplo, aquí en Winnipeg o en Manitoba, un pote de leche vale entre $4 a $5, mientras que en esta provincia, en Nunavut, vale de 10 a 15. Los alimentos, lo que son las frutas, las verduras, hasta una provincia en el Ártico, son mucho más elevados. La vivienda está entre 50 a 100% más cara que aquí en Winnipeg. Los servicios públicos también son mucho más elevados, casi el doble. El poder adquisitivo en Manitoba es frecuentemente mucho más alto que en provincias como Nunavut, independientemente de que el salario mínimo está por debajo de $3.70 por hora. Y esta paradoja ilustra por sí solo porque el salario mínimo no determina la calidad de vida. El contexto económico regional es fundamental. Pero entonces, ¿qué pasaría si tienen que sobrevivir con $1,960 canadienses? Lo que vamos a desglosar en estos momentos, dependiendo de la situación, te vas a dar cuenta de que cada situación es completamente diferente. Como puedas que vivas súper bien, súper bacano, como puede que, dependiendo de tu situación, estés en bancarrota y estés en un déficit económico. Manitoba está en el puesto 10 de 13. ¿Qué significa esto? Aquí vemos la diferencia de salario mínimo con respecto a cada provincia en Canadá. La más alta, como dije anteriormente, es Nunavut con $19 la hora y la más baja es Saskatchewan con $14 la hora. Provincias con alta oferta laboral como es Ontario, está en 17.20, British Columbia $17.40, Quebec con $15.75. Pero los números son engañosos. Uno saca cuentas y uno dice, bueno, $15.30 la hora, trabajas 40 horas a la semana full time por 4 semanas, son 160 horas. Estos son $2.448, pero terminas recibiendo aproximadamente 1.960. ¿En dónde se fueron esos casi $500, esos $480? Deducciones, impuestos, el plan de pensión. La primera deducción sería el seguro de empleo, que es de 1.58%. Es para todos los empleados de Manitoba. Esto es por si de pronto pierdes tu trabajo, sin que sea culpa tuya. La segunda deducción es el plan de pensión de Canadá. Que hay algo interesante aquí porque hay una exención de los primeros $3.500 obtenidos. Es decir, que de estos $3.500, pues no te hacen retenciones, y aparte de los 3.500, te hacen impuestos o deducciones del 5.95%. Entonces ya sumando va casi el 7.5% entre ambas cosas. El impuesto federal es de 7.6% de deducciones, mientras que el impuesto provincial es de 5.7%. Es decir, sumando impuesto federal, impuesto provincial, deducciones de plan de pensiones de Canadá, seguro de empleo, vendría siendo aproximadamente un 20%. Es decir, que de $2.480 canadienses termina recibiendo $1.960. Entonces, se puede vivir con $1.960 canadienses, pagando todos los gastos, arriendo, comida, servicios públicos, transporte, de pronto si tienes un carro, gastos de gasolina, de seguros del carro, impuestos del carro. Ahora sí comencemos a comparar dependiendo de la situación.
Vamos a suponer que vienes soltero, tú solo. Puedes arrendar un cuarto, un apartamento, en una casa, te puede salir el gasto mensual o el costo mensual de este apartamento, de este cuarto en un apartamento, de $750 aproximadamente el mes. En comida, en comida te puedes estar gastando tú solo unos 300 a $350 el mes. Plan de celular, $55. En dado caso que tengas que compartir internet dentro de la casa con las personas, el internet sale a $45 el mes. Vamos a suponer que lo estás compartiendo con otra persona más, te está saliendo a 22.5. El plan de transporte público para todo el mes ilimitado está en $115. Es decir, que cubre absolutamente todo con $1.350. Están quedando aproximadamente $600 para tus gastos personales, para salir por ahí, gastar por ahí y para ahorrar algo. Entonces, viniendo soltero, viniendo solo, un salario mínimo está más que suficiente. Pero entonces, ¿qué pasa si no vives solo? Si vienes con otra persona y entre los dos solamente uno está trabajando con el salario mínimo. Y es que aquí ya viene lo interesante. Realmente, si solamente una persona está ganando el salario mínimo y vienen dos, ya un apartamento de una sola habitación está costando entre 900 a $1.000 el mes. Los gastos de mercado, de comida, pueden subir de 300 a 350 a casi 500. Vamos a ponerle 450. Planes de celulares, 255 por 2 van 110. Planes de transporte público, $115 el mes. Por lo general, si uno de los dos viene a estudiar, el que está estudiando pues le hace una deducción o le hace pues no paga absolutamente nada en el transporte. Plan de internet 55 y no he incluido anteriormente el plan de la luz, de la electricidad, que se paga 35 el mes en un plan en el que pagas la misma plata, el mismo monto durante todo el año. Al final, ¿cuánto queda? Está quedando $250 para el mes, para los dos, para gastos personales y para ahorros, si es que ya ahorros ahí. Ahora, esta es la tercera situación. Cuando vienen en pareja y uno de los dos está estudiando, yo recomiendo hacer lo que hemos venido haciendo nosotros, pues que vos trabajes full time, 40 horas, y la persona que está estudiando trabaje part time porque al estudio le dan opción de trabajar medio tiempo, es decir, máximo 24 horas. Tampoco voy a decir que trabajen las 24 horas, pero con que le metan entre 16 a unas 20 horas, supongamos que con el salario mínimo, no es nada malo. Entonces ahí ya libre podrían quedar unos $1.000 para gastos personales y para ahorros. Y si vinieron aquí a estudiar a Canadá financiados o de pronto tienen una deuda de estudio que tienen que pagar en los años siguientes, ya tendrán un colchoncito ahí, un ahorro mensual. Al terminar el estudio a los 2 años, ya tienen un monto significativo de plata o de dinero para comenzar a pagar el estudio, la deuda que tiene. Y ahora, esto suponiendo que tienen una deuda con la universidad o con el instituto que estén estudiando. Ahora vamos a suponer que no, que terminan ahorrando $1.000, pero esos $1.000 tienen que sacar para gastos personales. Que si de pronto quieren salir por ahí a comerse algo en un restaurante, ropa que de pronto necesiten, o emergencias. Uno nunca sabe cuándo tiene que de pronto comprar algo de emergencia para cualquier cosa que le pase a uno. Vamos a suponer que se termina ahorrando unos $500 al mes. Por 12 son 6.000. Por 2 años que dura el estudio son 12.000. Estarían solamente a menos de un año de comenzar a pagar o de tener acceso a pagar la cuota inicial para una vivienda aquí en Winnipeg, que está en promedio de $350,000 canadienses, y podrías pagar la cuota inicial con el 5% de este valor, que vendrían siendo aproximadamente $17,500 de cuota inicial. Entonces, ahí ya la cosa se comienza a poner un poquito mejor. Pero vuelve a ponerse un poquito peor cuando entra la familia, cuando tienes hijos, cuando vienes con hijos. Y esta ya vendría siendo la cuarta situación. Si vienes casado con hijos, supongamos que vienen con uno, con dos hijos, entonces ya ahí tendrías que buscar un apartamento de mínimo 2 cuartos, 2 habitaciones, y ya el costo o el arriendo de un apartamento de 2 cuartos podría estar entre 1.500 a $1.800 canadienses. Comida para cuatro, como dice el dicho, de donde comen dos, comen tres hasta cuatro. Pero bueno, vamos a ver que 4 personas, 2 adultos,
y dos menores estén gastando mensual aproximadamente unos $750, 800 al mes. Comienzas a sumar, estás en déficit, una persona solamente trabajando de los dos adultos. Entonces, si es una familia de cuatro, trabajando solamente uno con el salario mínimo, ahí sí, estás quebrado, nada que hacer. Están trabajando los dos, uno completo, tiempo completo, y el otro medio tiempo, ahí sobreviven a ras. No tienes ahorros. Ahora la cosa es completamente diferente cuando vienen una pareja de esposos con dos hijos, ganándose los dos el salario mínimo, vendrán teniendo libre después de deducciones, de impuestos, unos $3.900 canadienses, y pues eso les da para pagar un arriendo relajado de dos hasta tres cuartos, tres habitaciones, mercado para todos, servicios públicos, transporte. Si tienen un carro particular para la familia que es financiado, los gastos entre la financiación, gasolina y seguro del carro, entre haciendo aproximadamente, dependiendo del carro, obviamente, del carro, del año, pero si les va bien, podría ser aproximadamente unos 600, $700 al mes, un carro que esté aproximadamente conectado de segunda en unos $20.000 canadienses. Porque también venden carros, obviamente, que tiene que ser a cash de entrada y te puede salir en $5.000, $7.000. Yo no soy muy partícipe realmente de pronto comprar un carro así de entrada en cash, $5.000, porque con lo que he escuchado, te puede comenzar a salir muchos daños después de la compra. Eso lo que termina haciendo es que te gastes más realmente al final del ejercicio, al final de cuentas. Entonces es mejor comprarlo como en un concesionario donde venden carros de segunda, en donde es completamente seguro que el carro está completamente en buen estado, y pues es un carro relativamente nuevo a pesar de que sea de segunda. Puede ser un carro modelo 2020, 2021, entonces por eso es que te termina saliendo todos los gastos en 600, 700 financiado un carro. Entonces, sí puede vivir una familia de cuatro personas, con dos personas ganándose el salario mínimo, con dos hijos, pero los ahorros terminan siendo algo mínimos. Entonces, al final de este análisis, dependiendo de la situación, yo llego a la conclusión, mi opinión personal, que hay alguien que viene soltero, solo, ganándose el salario mínimo, trabajando las 40 horas semanales, realmente vive bien, vive chévere. Si viene una pareja en donde uno de los dos trabaja y la otra persona no, también vive, cubren todo y tienen para unos castigos, unos ahorros personales muy mínimos, pero viven, viven bien, sobreviven, y vienen sin hijos y trabaja uno tiempo completo y la otra persona medio tiempo. La verdad es que sí les va muy bien, o sea, cubren todo y tienen para ahorrar, para el día de mañana de pronto pagar una deuda, en dado caso que la tengan. Y si los dos vienen, una pareja, sin hijos, y los dos comienzan a trabajar full time, 40 horas, ganándose el salario mínimo, pues ahí sí están realmente más que bien, más que suficiente, súper bien. Ya lo otro ya comienza a ser un poco más complicado, y es cuando te viene con hijos y uno de los dos tiene trabajo y el otro no. Ahí la cosa es misión imposible, o sea, no se puede realmente vivir con el salario mínimo solamente trabajando uno y la otra persona no. Y si los dos están trabajando, cubren todo realmente, cubren todo de la familia, y a medida de que avancen en el país, cojan experiencia laboral canadiense, vayan pasando los años, de pronto tengas ya sea un diploma en alguna universidad canadiense, eso te abre puertas laboralmente para así no ganarte el salario mínimo, sino ganarte pues un poco más. Y ya las oportunidades comienzan a cambiar, comienzas a ver la cosa un poco diferente. Porque al final del ejercicio uno se pone a pensar, uno se pone a ver qué tanto
realmente se necesita para vivir. Pues y es ahí cuando vamos a comenzar a detallar lo que vamos a comenzar a analizar y a contrastar lo que es la calidad de vida aquí en Canadá. Y esto va de la mano de cómo se vive con el salario mínimo. Para mí van completamente de la mano. Ahora también una ventaja y lo que hemos hablado anteriormente, que la salud es gratis, la educación es pública, es gratuita. Lo único es cuando vienes de pronto con hijos tan pequeños que de pronto tienes que dejarlo en un centro de cuidado infantil en donde el mes puede estar saliendo aproximadamente en $200. Entonces ahí realmente la cosa se termina poniendo un poco más complicada y los hijos son muy, muy pequeños y tienes que dejarlo a cuidado de alguien mientras estás trabajando. Al final, un salario mínimo cómodo termina estando ligado a una buena calidad de vida, sin entrar en comparaciones porque realmente no es el tema del video, pero el salario mínimo hoy en día en Colombia está exactamente a lo que yo pagaba de arriendo antes de irme a Canadá. Teniendo en cuenta de que donde yo vivo en Colombia es el equivalente a lo que yo vivo aquí en Winnipeg hoy en día y el arriendo está ni al 50% de lo que es el salario mínimo en Manitoba. Al igual es la comida, el mercado. En Colombia, para dos personas, un mercado mensual estaba casi en el 50% del salario mínimo, mientras que aquí en Manitoba, aquí en Winnipeg, el mercado para dos personas todo el mes está en el máximo 25%. Es casi la mitad de los gastos. Con el tema de los impuestos, sí me parece un poquito exagerado y elevado que con el salario mínimo se esté pagando el 20% en impuestos, deducciones pues. Entonces realmente al final no es que dé gusto pagar impuestos, como que, lo mejor del mundo pagar impuestos, pero no se siente mal si se ven. Está el problema ahí cuando no se ven los impuestos y estás diciendo como que, bueno, realmente esta plata, ¿para dónde se está yendo? Pero sí se ve. Ya claro, todas estas cuentas son con respecto a como si estuvieran ganándose el salario mínimo, los $15 con 30 centavos por hora. La clave para entender la calidad de vida en este escenario radica en que Winnipeg ofrece numerosas ventajas que no están dentro del presupuesto. El sistema de salud universal significa que no necesitan aportar dinero para seguros médicos costosos. La educación pública, bibliotecas públicas, parques y eventos comunitarios gratuitos enriquecen su vida sin costo adicional. Sin embargo, es importante notar que esta situación requiere una gestión financiera cuidadosa. Aquí no hay margen para error. Un desequilibrio financiero te puede llevar a la quiebra fácilmente ganándote salario mínimo. La calidad de vida en este contexto depende tanto de la disciplina financiera como de la capacidad de encontrar satisfacción en experiencias que no requieren grandes gastos. En conclusión, mientras en Winnipeg un salario mínimo, una pareja te permite tener un buen colchón financiero y cubrir sus necesidades básicas, la verdadera calidad de vida emerge de su habilidad para maximizar los recursos disponibles y aprovechar las oportunidades que la ciudad ofrece sin costo. Es un equilibrio delicado que demuestra que la calidad de vida no se mide únicamente en términos monetarios, sino en la capacidad de crear una existencia significativa dentro de las limitaciones financieras existentes. Y esta es la verdadera situación del salario mínimo aquí en Canadá. Obviamente cada situación es diferente. Hasta el próximo horizonte. Nos pillamos. Chao pescado.